El pecado es peor, hermanos, que no dar en el blanco. Dicho sea de paso, la palabra pecado viene de una raíz griega o de una palabra griega llamada armatia. Y la palabra armatia se tomaba precisamente de una acción como estas. Entre los griegos, cuando ellos tiraban una flecha al blanco y no daban en el blanco, entonces decían armatia, es decir, no dar en el blanco. La palabra, y eso se traduce como pecado, es decir, erraste, no diste en el blanco. Y vuelvo a insistir, a nuestro idioma, al español o en el inglés, se traduce esa palabra como pecado, ¿verdad? Entonces, hace poco estaba leyendo una historia de unos hermanos que escriben y mandan algunos pensamientos, y le dije a Becky, no borres ese correo electrónico que mandó este hermano. Me parece que tiene un buen artículo y quisiera yo hacer un sermón de lo que el hermano escribió sobre la historia de una niña llamada, o una jovencita niña de 8 años llamada Ariana Gutzberg. Ahorita va a aparecer el apellido en otro lugar. Esto es una historia real. Esto ocurrió en Wisconsin, en uno de los Estados Unidos, en 1997. Esta niña estaba afuera en su patio trasero un día sábado, disfrutando, hermano, de un lindo día. Pero dos vecinos que tenían, estaban ellos tirando flechas a unas ardillas desde los balcones de su casa. Y como puse ahí, hermanos, mientras ella jugaba, de repente una flecha la golpeó en la espalda a esta niña. La flecha le atravesó su pulmón, su brazo, su estómago, el hígado. Y esto requirió urgentemente una cirugía de 2 horas y media para poderle salvar la vida a Ariana. Bueno, lo que fue un pasatiempo y un juego para esos jóvenes, esos niños, se convirtió prácticamente en una tragedia. No le dieron al blanco, pero le dieron a la espalda de la niña. Esto obviamente trajo algunos daños que llamamos daños colaterales. No era su intención, sin embargo, ocurrió. Si hubiera cambiado, le dijeron los doctores a los padres, si esa flecha hubiera estado 2 centímetros más en otra dirección, esto hubiera sido fatal. Hubiera terminado con la vida de Ariana. Erraron al blanco, pero le dieron a la espalda de esta niña. Así que, de todos modos, hermanos, aunque ella le salvaron su vida, Ariana, hermanos, lleva cicatrices de esa lesión por el resto de su vida. Cicatrices físicas, más allá también del trauma emocional de haber pasado por una situación como estas. Hace unos 12 años más o menos, estábamos por realizar un viaje a Guatemala y vivíamos todavía en el estado de Alabama. Y Becky y yo fuimos a un yonque. ¿Yonque? ¿Se entiende que eso qué es un yonque, hermano? Un lugar donde están los carros descompuestos y uno va a buscar partes. Yo andaba buscando una parte para un carro que necesitábamos nosotros. Y son lugares grandísimos donde tienen miles y miles de carros descompuestos. Y a uno le dicen, bueno, vete a buscar, vete más o menos en esta línea y está de lo que andas buscando, a ver si lo encuentras. Y no sé qué me dio por andar yo arriba del capacete de los carros. Iba saltando de carro en carro y traía sandalias. Y una de esas, donde me apoyé en el cristal de un vidrio del frente de un carro, son carros muy viejos, era un día muy caliente, se quebró el vidrio, así que mi pie se fue hacia abajo, pero no que fue, me hizo una gran herida arriba del empeine del pie izquierdo. Y al instante la reacción humana fue sacar el pie, y en lo que saco pues se hace más fuerte la cortada y veo aquel chorro de sangre que sale. Y llego a la tierra
instintivamente agarro la tierra que haya por ahí, me la aviento arriba de esa cortada, porque el chorro era prácticamente como si hubiera metido una manguera. Todavía en ocasiones lo he soñado y me trauma un poco. De pronto Becky agarró su teléfono, llamó a 911 y a mí se me hizo eterno que llegaba esa ambulancia, pero llegó como en 10, 12 minutos y me llevaron al hospital. Y dice que hice bien en haberme tirado esa tierra, porque de alguna manera coaguló la sangre para que no siguiese saltando, ¿verdad? Pero esas son las cositas que el hermano Basilio en ocasiones hace y negligentemente, ¿no? Aprendí mi lección: no pararte arriba de los carros, mucho menos en sandalias. Son carros viejos, son yonques que, ¿cómo sabes en qué estado están? Pero el punto mío es el trauma. Yo sentí, yo dentro de mí llegué a pensar: Señor, yo sé que un día voy a morir, yo no quiero morir en medio de esos carros viejos. Yo sentía que la sangre mía se iba a acabar ya, y ya pues al acabarse la sangre, pues se acabó Basilio también. Pero no, gracias a Dios sobreviví, aquí estamos, ¿verdad? Y gracias a Dios y a la buena actitud de mi esposa, que pronto no se puso nerviosa, ella estaba todo amedrantado y ella pronto llamó a esa ambulancia. Vuelvo a repetir, ahí está la definición de la palabra armatia, no dar el blanco. Pero el pecado, hermanos, es peor que no dar el blanco. Voy a hablarles de algunos daños, como dije, daños colaterales. Y para ello le voy a invitar a analizar 5 versículos, que si usted trae la Biblia lo puede abrir, y si no van a aparecer los 5 versículos en pantalla. El primero de ellos, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Como acabo de decir, hermanos, el pecado es peor que no dar al blanco, literalmente. Este versículo nos habla de la potencialidad del pecado y nos dice, hermanos, que el pecado es una infracción de la ley. Todos entendemos la palabra infracción, porque vivimos en un mundo que estamos sujetos a ser infraccionados por distintas cosas. Pero la infracción solamente procede cuando nosotros hemos cometido una falta, cuando no nos hemos sujetado a algo. Hablando en las leyes de tránsito, suelen darnos muchas infracciones por diferentes razones. Por eso, los que traemos una licencia, no se nos otorga una licencia si previamente no estudiamos las reglas de conducción. No rebasar en raya continua, ¿sabían ustedes eso? Que si la raya amarilla está pegada, no hay que rebasar. Puede uno rebasar cuando la raya está pespunteada. No rebasar en curva. Bueno, aquí traemos un hermano que maneja un camioncito, me imagino que a él le leyeron bien la cartilla. Entonces hay muchas leyes, hermanos, de tránsito que a veces nosotros las ignoramos. Todas ellas son infracciones. Que no había un oficial para infraccionarnos no significa que no hemos cometido infracción. Todavía son infracción. Nosotros los hispanos recurrimos mucho en no saber hacer un alto. Cuando llegamos a un alto, ¿sabe lo que hacemos? Sí disminuimos nuestra velocidad. Alto, ¿sabe lo que significa? Alto, para. Nosotros no paramos, solamente disminuimos la velocidad, nos fijamos y le damos. Usted va a Estados Unidos y hace eso, los policías se hacen ricos con nosotros allá hasta que aprendemos. Oh, stop means stop. Alto significa alto, vale más que me pare. Después de que te paras, entonces puedes ver a un lado y al otro y arrancar tu motor. Si usted nomás disminuye su velocidad y lo ven, le van a dar una infracción. Allá en Estados Unidos, después de una repetida infracción 3 veces, le quitan su licencia y no puede conducir. Y entonces está usted en un grave problema. O lo mandan a una escuela.
Es decir, porque aparentemente no aprendiste, vete a la escuela otra vez a que tú veas a ver si puedes pasar el examen de conducción. Mi punto es que aunque nosotros no seamos infraccionados por el oficial porque no nos vio, no deja de ser infracción. Cuando nosotros pecamos, aunque no recibamos la sentencia del pecado inmediatamente, no deja de ser pecado. En 3 semanas les mencionaba el caso de Ananías y Zafira, que después de pecar al instante murieron, tanto el esposo como la esposa. ¿Cuántos levantamos la mano y decimos: Señor, gracias por no castigar así tal instante? Porque, como dijimos, el tiradero de gente que abríamos en las calles por mentirositos y mentirositas. Sí, qué bueno que... Pero el hecho de que Dios no nos castiga inmediatamente, hermano Eloy, no significa que no estamos cometiendo pecado. Todavía es pecado. Y cuando nosotros solemos cometer pecados continuos, nos pasa como en las leyes de tránsito. Como dice el dicho, chango viejo no aprende maroma nueva. Seguimos cometiéndolas cada rato. Y como Dios no me castigó por la mentirita que dije aquí, pues lo voy a seguir haciendo. Aparte, me evitó un gran problema. Solucioné mi problema. Y me creo hasta me creo muy inteligente. ¿Ves cómo me los vacilé? Pero te estás metiendo en un problema con Dios. Porque el versículo dice, hermanos, que el pecado es una infracción a la ley de Dios. No está dando en el blanco. Y nuestros flechazos pueden caer en alguien más o en nosotros mismos. Y va a haber daños, hermanos, circunstanciales para nosotros. Otro versículo es el de Romanos 13:2. En su contexto, Romanos 13:2, Pablo está enseñando al cristiano a ser un buen ciudadano. De hecho, voy a abrir la Biblia y voy a leer los versículos 1 en adelante, solamente para que meditemos en la medida que el apóstol Pablo nos invita a ser nosotros mejores ciudadanos, independientemente de qué país nosotros vivamos. Dice la escritura así en Romanos 13, comenzando la lectura en el versículo 1. Dice el verso 1: sométase toda persona a las autoridades superiores. Vamos a poner ojo aquí, porque esto es algo que, otra vez, por nuestra cultura, no hacemos muy a menudo. ¿Para quién es este mandamiento? ¿Solamente para los cristianos o solamente para los mundanos? Pues el versículo dice, sométase toda persona. El versículo es para toda persona. Tenemos que someternos ¿a quién? A las autoridades superiores. Viene precedida de un verbo que no nos gusta, someternos. Recuerda lo que dijimos ayer en la lección. Una de las razones por la cual nuestra sociedad está así es porque no quiere respetar autoridad de nadie. Sin embargo, el versículo nos dice que esto no es opcional, es un mandamiento directo. Sométete. Es la misma palabra que usamos para leer el versículo que las hermanas estén sujetas a sus maridos. Es el mismo versículo, es la misma palabra. Sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Sea donde sea, en cualquier país. Sí, usted va a decir, pero hermano, las autoridades las puso el hombre. Pero Dios quiso que nuestro mundo se rigiera por medio de leyes. Y aunque los hombres son los que legislan las leyes, el principio de Dios es que cada país tenga leyes. Por ejemplo, Él dio el ejemplo. Cuando Dios hizo un país, porque Dios lo hizo. Israel no existía en el mundo. Dios sacó a Abraham y dijo, vete, salte de tu tierra y tu parentela y haré de ti, ¿qué cosa?
una gran nación. Dios hizo una nación de un hombre llamado Abraham, pero primero lo sacó de su tierra, lo quitó de su parentela y después lo hizo nación. Y cuando la hizo nación, inmediatamente los llevó a un monte aparte, el monte Sinaí, y ahí les dio ¿qué cosa? Leyes, preceptos, que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son, digamos, la esencia, es un resumen, hermanos, contenido de lo que eran las grandes leyes para el pueblo judío. Entonces Dios les dio todo el Antiguo Testamento en forma de ley, para que ellos se sometieran. De ahí, hermanos, se dice que para cuando Dios le dio a Moisés el decálogo y las leyes que tenemos nosotros como mandamientos para el pueblo de Israel, ya existía una ley similar llamada el Código de Hammurabi. Yo no niego si el Código de Hammurabi precede a la ley de Moisés, no tengo problema, eso no hace menos la ley de Dios. Ellos, esos pueblos de aquellos lugares también tenían códigos para llevar a cabo su manera de vivir. El hombre siempre de alguna manera racional o nata ha tenido eso de vivir conforme principios legales. Si nosotros, fíjese bien, en este país, habiendo leyes, y lo pongo entre comillas, mire cómo vivimos. ¿Por qué? Porque hay una violación flagrante a los principios que nos rigen, hermanos. Hay una falta de respeto desde el mismo gobierno hasta el último de nosotros. Por eso es que estamos viviendo en la manera en que vivimos, porque no existe ese respeto. ¿A qué? A las autoridades superiores. ¿Dónde está el pecado, hermano Basilio? Que el versículo nos dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Alguien puede decir, hermano, pero esto está bien, Pablo lo dijo allá a los cristianos. Quiero decirles que Romanos 13 comprende el espacio que Pablo le dirigió esta carta a los hermanos que vivían en Roma. ¿Sabe quién era el emperador en ese momento? Nerón. Nadie que yo conozca le ha puesto a su hijo el nombre de Nerón, porque solamente por la historia sabemos que le ponen a los perros, le ponen Nerón, a los perros bulldogs, eso sí lo he visto, pero no a una persona, porque históricamente hablando ese nombre pasó a ser sinónimo de una maldad, de un hombre, hermanos, esquizofrénico, de un hombre que representa cualquier especie de maldad que a usted le puede subir a su cabeza. Un hombre desquiciado, maquiavélico. Ese fue Nerón. Bueno, los cristianos vivían bajo ese periodo y Pablo les manda esta carta. ¿Qué le parece? Fíjese el versículo 2. Aparte dice, sométese toda persona a las autoridades, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Debe el cristiano en participar en mitines antipolíticos para ir a hacer guerra y destruir a Morena, o destruir al Fifi, o destruir a cualquier otro? No. Nosotros como individuos, como cristianos, nos sometemos a las leyes, y si tengo que votar y quiero, voy a votar, pero lo dejo en manos de Dios. Yo no voy a andar agarrando, ¿verdad?, naranjas para tirarle a otros, y porque yo no pertenezco a ese mundo, mucho menos como iglesia. No vamos a decir, la iglesia de Cristo del Nuevo Madero es Morena. Espérate, hermano, nosotros no somos participantes de este mundo, ¿verdad? Aquí cada individuo quiere ser, y no vamos a meternos en cuestiones porque salimos peleados. La política es para este mundo, y cada quien tenemos nuestro punto de vista y nuestro gallo, y es respetable, pero hasta ahí nada más, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos oponemos a las autoridades, estamos resistiendo a Dios. Es decir, es pecado. No estamos dando en el blanco. Digo esto, hermano, porque
Yo me conozco, yo también soy como usted. A veces tendemos a no poner atención a estas cosas. Nadie me ve, nadie se da cuenta. No, sí hay alguien que lo ve y se da cuenta de todo lo que hacemos. Allá, por ejemplo, los que tienen un negocio, pues hay que reportar las ganancias del negocio. Y como son. Hay un hermano, ¿verdad?, que tiene algunas casitas para rentar, pues él también tiene que hacer su parte. No todo es para él, hay que apartar a un lado. El buen cristiano hace eso y más. Se somete a las leyes. Nos vean o no nos vean. Si no, erramos, no estamos dando al blanco. Dos textos más para analizar. En Romanos 6, versículos 12, 13, 14 y 16, Pablo habla, hermanos, y si yo tuviera más tiempo y analizáramos detenidamente todo esto, vemos yo le puedo decir de una manera sintetizada, que lo que Pablo está diciendo en estos versículos es que, mira, ten cuidado, porque el pecado te va a esclavizar. Si tú no te alejas del pecado, te va a esclavizar. No reine. Es decir, que el pecado no sea algo que tú acostumbras tener como si fuera algo que echas a la mano cada rato. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, ¿cómo le hago para que no reine el pecado en mí? Dice Pablo a los Colosenses: haced morir, ¿qué cosa? Lo terrenal que hay en vosotros. Es mi responsabilidad única. No es de mi esposa, no son de mis hijos ni de la iglesia. Es la responsabilidad de Basilio, que en la vida de Basilio haga morir lo terrenal que hay en él. Que a lo mejor no es lo mismo que tiene Juan Carlos de terrenal. Juan Carlos tiene que hacer morir lo terrenal que hay en él. Usted tiene que hacer lo que hay en usted, cada uno en particular. Pero le voy a poner oposición al pecado. ¿Para qué? Para que el pecado no reine en mí. Pero si yo no le pongo oposición, el pecado se va a adueñar de mí, hermanos. Y cada vez que lo necesite, ahí lo tengo a la mano. Y lo voy a emplear. ¿Sabe qué está pasando? Me estoy haciendo esclavo del pecado. Dice el versículo. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado no trae nada bueno. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Cuando el pecado nos esclaviza, todo mi cuerpo, no nada más la mente, no nada más mi lengua, todo mi cuerpo va a ser prestado a Satanás para que lo utilice como un instrumento de iniquidad. El pecado, hermanos, es cosa seria. Armatia es mucho más que no dar al blanco. Nos puede esclavizar. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay un versículo que está en Gálatas, ¿verdad? Todos lo sabemos. Aparecen pósters y lo recortan, lo ponen en el refrigerador o en su casa y lo ponemos en la pared, letras grandotas, doradas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es bien bonito, pero ¿será cierto lo que está ahí diciéndolo? No que no sea cierto lo que Pablo dijo, sino que eso se cumpla en mí. ¿Será cierto que ya no vivo yo para mí? Yo en mi vida tenía planes. Y usted no sabe cuánto agradezco a Dios, a mi familia, pero principalmente a Dios, de que esta palabra se ha anidado aquí. Yo no fuera quien soy, hermano, yo me conozco.
¿Quién sabe qué andaría haciendo el tremendo Basilio en este mundo? Y le agradezco a Dios que esta palabra se quedó aquí para cambiar mi vida. Yo también vengo de los Garza García. También. Chaparro, pero, ¿verdad, hermano? Los chaparritos somos... Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis, y no que los altos no, Marco, ok, también los altos también. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Escucha el 16, que es el resumen de todo esto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Nótese que hay un seguimiento. En ese seguimiento lo peor es que uno por voluntad propia se somete. No es como me esclavizó a alguien más. Yo quise someterme. Y Pablo recomienda fuertemente: no os sometáis a alguien como esclavos para obedecerlo. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Usted decide, yo decido. ¿A quién le presto este cuerpo? ¿A quién le doy mi mente? ¿A quién le entrego mi corazón para que sea el dueño? ¿Al enemigo o a Dios? Y eso se va a ver en la manera que vivimos. No hay más. Isaías 59:2, si usted quiere ver qué tan fuerte es el pecado, qué tan destructivo, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Muchas de las veces, queridos hermanos y hermanas, a lo mejor nosotros hemos quedado separados. Yo no sé si a usted, su padre o su abuelo dio una herencia y por X razón lo descartó. No le dio la herencia. O si usted ha tenido una mala experiencia en su familia, en su esposa o para con su esposo, y la separaron o lo separaron, lo divorciaron, se fue con otra o se fue con otro. Cuando uno es separado, existe tristeza. Los jóvenes se acuerdan cuando era joven y que íbamos a jugar fútbol. Hoy me río porque cuando era joven, no hombre, a mí me agarraban, no es que eran tan malos, pero me agarraban bien pronto: Basilio, conmigo. Hace poco yo iba con unos señores así como de mi edad, y otros jóvenes empezaron a ir. Vamos a escoger. Y empezaban a escoger. Oye, y nadie me escogía, y faltaban 4 yo todavía, y me movía así, estiraba mis piernas. Y al último: véngase con otro usted, abuelo. Que me daba una rabia por dentro. Si antes eran los primeros que escogían, y luego me dicen: véngase, abuelo. Yo me le quedaba viendo. Está bueno, ahorita vas a ver a tu abuelo. Hermano, se siente bien feo eso, que no le escojan a uno. Pues si uno no está en maleta así. Bueno, mi punto es, hermano, que quedar separado provoca un dolor. El pecado, a raíz del pecado, dice Isaías 59, que quedamos divididos. ¿Sabe de quién? De Dios. ¿Quién quiere estar separado de Dios? Yo no. Por eso Pablo dijo a los romanos que la paga del pecado, no le cambié ahí, la paga del pecado es muerte, hermanos. La paga del pecado es muerte. Nos va a arruinar nuestra vida. Había querido poner también 1 Juan 5:17, donde dice que todo pecado es injusticia, pero mejor quise poner como conclusión a esos 5 pasajes el de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Digo, más claro no se puede decir lo que el pecado va a hacer con nosotros. Pero para amarrar el tema y el pensamiento, volvamos al caso de Ariana. Y mencionemos los daños colaterales. Pensemos en la pequeña Ariana. Ahí está el apellido.
Ariana Schneeberg. Ahí estaba una niña inocente jugando en su patio trasero un día sábado soleado en su casa. Inocentemente, no estaba haciendo nada malo. Cuando de repente una flecha perdida cambió el resto de su vida para siempre. El chico que no dio en el blanco hizo algo más. Hirió a una inocente niña. Hermano, eso ya lo digo. No, todavía no he dicho lo que voy a decir. Esa flecha hirió a alguien que el muchacho no tenía pensado herir. Él quería matar una ardilla, pero no dio en el blanco. Cuando nosotros pecamos, el pecado hiere. El pecado hiere. Si yo le hablo a usted del pecado del adulterio, por ejemplo, el pecado lastima no a una familia, sino a varias familias. Pensemos en el daño que le hace al marido cuando la mujer es infiel, o viceversa. Pensemos en el daño que le hace a la esposa cuando el marido es infiel. Y si hay niños, pensemos en el trauma psicológico al cual los niños son llevados al saber que a lo mejor papá o mamá se va a ir porque ahora quiere a otra persona. Le quitas la seguridad que tus niños requieren para vivir de una manera normal dentro de este mundo anormal. Pensemos en los padres de esa familia. Vaya conmigo a Proverbios en el capítulo 5, por favor. Si usted ahora mismo tiene una relación o está pensando tener una relación de estas, yo le considero que escuche y que sepa a lo que se está metiendo. Ese dulce que le provoca jugar a las escondidas, pensar que engaña a todo mundo, esos momentos de placer pasajero le van a amargar el resto de su vida. Dice la Escritura en Proverbios 5: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. La mujer extraña es aquella persona que te va a hablar dulzuras, que te promete el cielo, la tierra y las estrellas, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. ¿Qué sentiría Ariana cuando la flecha comenzó a penetrar su brazo, su hígado, su pulmón? Cuando un objeto extraño comenzó a partirle los órganos vitales. La relación a la pareja extraña, hombre o mujer, dice el versículo que es como una espada aguda que va a atravesar. Al principio era presentado solamente como miel, pero se vuelve amargo como el ajenjo. Sus pies, hablando de la mujer, sus pies desciendan a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no consideres el camino de vida. Si no consideraras, el camino de vida. Ahora pues, hijo mío, dice Salomón, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños su honor y tu año al cruel. Dice el versículo 10, no sea que el extraño se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Y si sigue leyendo el capítulo, sigue hablando de lo mismo, hermanos.
haciéndole ver a la persona: esto te va a ocurrir por haber puesto tus ojos en la mujer o en el hombre que no tenías que haberlo puesto. El pecado del adulterio, hermanos, tiene consecuencias muy graves, hiere a muchas personas, hiere a tus hijos, hiere a tu pareja, hiere a tus padres, hiere a tus suegros, y si estás en la iglesia, hiere a la iglesia, la perjudica, pero sobre todo te hiere a ti. Son los daños colaterales que trae el pecado. Es mucho más peor que simplemente no dar al blanco. Si habláramos del pecado de la embriaguez, aquellos que, como dice Proverbios 23, si van conmigo ahora, se detienen demasiado a mirar al vino cuando rojea en su copa. Comencemos la lectura en el versículo 29 en adelante. Proverbios 23, 29 hasta el 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Digo, Salomón se lo sabía de todo a todas. Quizá por experiencia, seguro por sabiduría e inspiración. Pero los 5 ayes que presentan ahí, hermanos, pues no es nada gratificante. Dolor, rencillas, quejas, heridas y amorotado de los ojos. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Cuando usted mira un comercial que está anunciando X vino, digo porque a veces está uno viendo la tele y pasa eso, ¿cómo lo presentan? Con ese brillo, ¿no? Está en la copa y se mira tan apetecible, ¿no? O sea, tan inocente en una copa, pero tan bonito el color y lo rodean con una luz que se apetece. No te detengas a verlo, dice. Ten cuidado porque se entra suavemente. Verso 32. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, bien mareado, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Por qué? Porque ya no te puedes soltar de esto. Has caído en el vicio de la embriaguez. Y no importa lo que te hagan, lo que te pase, no importa lo que estás haciendo, a quién estás destruyendo, hermanos. La familia sufre. La familia pasa miserias, tus hijos sufren traumas de ver al padre borracho que llega a golpear a la esposa. Los niños están en un rincón, no les das abasto de comida porque te gastas la mitad de tu sueldo. No te miran porque en vez de llegar del trabajo a tu casa llegas 3-4 horas después, si es que llegas, y en las condiciones que llegan no te quieren ver. Estás mermando la salud física tuya también. ¿Y qué tal si algún día un jovencito de estos, para probar, le dan y se embota y agarra su carro y por accidente atropella a una persona y la mata? Solamente una vez tomó, pero se embruteció, perdió el sentido, se creyó el dueño del volante, no vio a la persona y termina matándola. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ten cuidado. El pecado es mucho más peor que no dar en el blanco. Tiene consecuencias físicas aquí, pero sobre todo espirituales allá. Uno más. El pecado del chisme.
el murmurar, el decir cosas que no son, no solamente daña a la víctima, pero también, hermanos, a muchas personas. Se han destruido familias, iglesias. La reputación de una persona queda por los suelos cuando alguien comienza a decir de él o de ella cosas que no son. Te presentan a una persona completamente distinta. Y mire en este Proverbio capítulo 6, los versículos 16 al 19 casi lo sabemos de memoria o se nos ha predicado muchas veces. En esas 7 cosas que Jehová aborrece y le es fastidio, hay 3 cosas que tienen que ver con la mentira, con el levantar falsos, con el decir cosas que no son verdades. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? Los ojos altivos, ahora, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Todo eso con la palabra, con la boca, con el chisme. Sembrar discordia entre hermanos es algo que a Dios, hermanos, aborrece. Hablar mentira entre los unos de los otros. El testigo falso que dice que vio algo cuando en realidad nunca lo vio. Intentamos hacerle daño a una persona y terminamos destruyéndonos, aparte de nosotros mismos también, a muchas otras personas. Y me imagino que han oído la anécdota de aquella persona que fue a buscar un consejo en cómo reparar su daño de haber estado llevando chisme tras chisme. El predicador del pueblo le dio una almohada llena de plumas y le dijo: mira, póngase en medio de esta calle y rompa la almohada y deje salir las plumas por un rato. Después de 5 o 10 minutos vaya a agarrar todas las plumas y me las trae aquí. Y con aquellos vientos las plumas fueron llevadas por muchas partes. El hombre dijo: es que no puedo, no pude recogerlas todas. Ese es el daño que causaste con tus palabras. ¿Cómo le vas a hacer ahora tanta gente que le hiciste formar una idea de esta persona cuando en realidad era una mentira? ¿Cómo le vas a hacer? El pecado del chisme, hermano, no solamente daña a la víctima, sino a muchas personas, y son daños irreversibles. Y así pudiéramos seguir contando otros pecados, pero el tiempo se nos ha ido. Terminando la historia, les diré que el pecado es peor que una flecha perdida que no da el blanco. La historia de Ariana Schneidberg nos ha ayudado esta mañana a entender que es así. Ha llevado su vida con una bolsa para poder hacer sus necesidades, con un tubito para poder comer. Su salud su cuerpo tiene que estar sumamente cuidado porque ha quedado muy dañado. Esa es Ariana, una niña de 8 años que un día felizmente jugaba en el patio y una flecha donde no dio el blanco terminó haciendo de su vida lo que hemos visto. El pecado no es inocente. El pecado es terrible. Y nosotros, si jugamos con el pecado, estamos jugando con fuego y nos podemos quemar. Y quemar para siempre. Si esta mañana usted está aquí, hermano, hermana, amigo que nos visita y no ha venido a obedecer el Evangelio, ha estado oyendo la palabra, pero no ha tomado una decisión para venir al Señor, ¿qué espera? No sea esclavo del pecado. Nuestro Señor le está invitando. Él murió, fue a la cruz para que usted y yo pudiéramos quedar limpios de nuestros pecados. ¿Cuánto me pide el Señor? ¿Cuántos billetes verdes? Ninguno. Entonces, ¿qué pide el Señor de mí? Todo. ¿Todo qué? Todo mi ser. Dijo Pablo a los romanos en el capítulo 12: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dijo Jesús a Nicodemo: si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Qué día tan bonito
Para la niña Ariana fue un día triste cuando jugaba fuera de su casa. Para usted no tiene que ser un día triste hoy. Puede ser el día que cambie su vida. Si tan solo abre su corazón a nuestro Dios y viene a ser bautizado o bautizada en agua para perdón de los pecados. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención.